Mirando atrás ahora debería haber visto las señales, pero cuando estás enamorado, tu corazón tiene una manera de pasar por alto las banderas rojas que tu mente intenta señalarte. Soy Rose y esta es la historia de cómo conocí a mi esposo y a su familia. David y yo trabajábamos en TechCore Solutions como desarrolladores de software. Él llamó mi atención de inmediato, no solo porque era guapo, sino porque tenía una confianza tranquila. A diferencia de algunos de nuestros colegas que vivían y respiraban código, David realmente podía mantener una conversación sobre otras cosas. Oye, ¿viste el nuevo episodio de Black Mirror anoche?, preguntó una mañana, pasando por mi escritorio con 2 tazas de café. Así fue como empezó, conversaciones simples sobre intereses compartidos que crecieron en algo más. Descubrimos que ambos amábamos los programas de ciencia ficción, las caminatas los fines de semana y teníamos el mismo pésimo gusto en películas. Nuestras pausas para el almuerzo se alargaron y nuestros cafés rápidos después del trabajo se convirtieron en citas para cenar. Antes de darme cuenta, había pasado un año y David quería que conociera a su familia. Son muy sencillos, me aseguró. Mientras conducíamos hacia la casa de su madre, dijo, mamá está emocionada de conocerte y mi hermana Sarah también vive allí con su esposo Mac y su hijo Tommy. La casa era modesta pero bien cuidada, con juguetes esparcidos por el jardín delantero. Sarah abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar, haciendo brincar a su hijo de 4 años en su cadera. Finalmente, exclamó, abrazando a David, mamá, ya están aquí. La madre de David, Linda, apareció desde la cocina con un delantal y una sonrisa cálida. Ahí está mi exitoso hijo, dijo abrazándolo fuerte antes de dirigirse a mí, y esta debe ser Rose. David nos ha contado tanto sobre ti. Durante la cena, observé cómo interactuaban, parecían una familia normal, claramente orgullosos de los logros de David en el trabajo, pero algo se sentía mal. No podía identificarlo hasta que Sarah comenzó a hablar sobre el próximo cumpleaños de Tommy. Tommy ha estado pidiendo ese nuevo juego de Nintendo, el de los dinosaurios, empezó Sarah. David intervino, pero su madre interrumpió, déjalo consentir un poco a su sobrino, lo estás haciendo también en esa elegante empresa tecnológica, dijo Linda riendo mientras acariciaba la mano de David. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa aparentemente amistosa, solo espero que después de la boda no te olvides de que tiene una madre y una hermana de las cuales también debe cuidar. Sonreí cortésmente, pensando que estaba bromeando. Todos rieron y la conversación continuó. No me di cuenta entonces de que sus palabras no eran una broma en absoluto. 6 meses después, David y yo nos casamos en una pequeña ceremonia. Encontramos un bonito apartamento en alquiler cerca de nuestra oficina y pensé que estábamos empezando nuestra vida juntos perfectamente. La fase de luna de miel de nuestro matrimonio no duró mucho, literalmente, apenas desempacamos nuestras maletas de nuestra luna de miel real cuando comenzaron a llegar las solicitudes. Primero fue Sarah llamando por los útiles escolares de Tommy, luego Linda necesitaba ayuda con algunas reparaciones en casa. Las solicitudes eran interminables y cada vez David sacaba su billetera sin dudarlo. Al principio traté de ignorarlo, las cantidades no eran enormes y David ganaba bien en TechCore, pero empezó a sentirse como la muerte por 1000 cortes, 100 pesos aquí, 200 pesos allá. Cada semana traía una nueva emergencia que solo David podía resolver. Una noche, después de que Sarah llamara para pedir dinero para la nueva ropa de invierno de Tommy, decidí que era hora de tener una conversación. Esperé hasta que David y yo estábamos lavando los platos juntos, nuestra rutina nocturna. Cariño, David, empecemos a elegir mis palabras cuidadosamente. ¿Podemos hablar de algo? Me miró, con espuma de jabón hasta los codos. Claro, ¿qué pasa? Se trata del dinero para tu familia. Vi sus hombros encorvarse ligeramente. ¿No crees que se está volviendo un poco excesivo? David sonrojó de vergüenza mientras se secaba las manos. Lo sé, lo sé. Solo estoy acostumbrado a ayudarlos. Lo he estado haciendo desde que conseguí mi primer trabajo,
pero tu mamá tiene una buena pensión, señalé suavemente, y Sarah tiene a Mac. ¿No debería él proveer para su propia familia? David suspiró profundamente y se apoyó en el mostrador. Mac, bueno, él no ha trabajado en más de un año. Casi dejé caer el plato que estaba secando. ¿Por qué no? Sigue renunciando a cada trabajo que consigue. Siempre hay algo malo, el trabajo es demasiado duro, el jefe es irrazonable, el trayecto es demasiado largo. David pasó los dedos por su cabello con frustración. Siempre hay una excusa. Me senté en el fregadero y me volví para enfrentar a mi esposo. David, me encanta cuánto te importa tu familia, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro. Queremos comprar una casa algún día, ¿verdad? Tener nuestros propios hijos, por supuesto. Asintió. Entonces necesitamos empezar a priorizar a nuestra propia familia, dije suavemente, tomando su mano. Apoyar a tu mamá y a tu hermana es amable, pero no podemos seguir haciéndolo a costa de nuestros propios sueños. David estuvo en silencio por un largo momento, jugando con mis dedos. Finalmente, miró hacia arriba, tienes razón, deberíamos estar ahorrando para nuestro futuro. ¿Qué tal si abrimos una cuenta de ahorro separada específicamente para la casa? Podemos poner una cantidad fija cada mes, sin tocarla por ninguna razón. Eso suena perfecto, sonreí aliviada. Él entendió. Pasamos el resto de la tarde planeando nuestra estrategia de ahorro y, por primera vez desde nuestra boda, sentí que realmente estábamos en la misma página sobre nuestro futuro. 2 meses después de nuestro nuevo plan de ahorro, Linda nos invitó a cenar el domingo. Tenía un presentimiento al respecto, pero David insistió en que debíamos ir. Es familia, dijo, apretando mi mano mientras conducíamos. La tensión era palpable desde el momento en que entramos. Sarah estaba poniendo la mesa con movimientos bruscos y enojados, Mac estaba tumbado en el sofá, desplazándose por su teléfono. La sonrisa de Linda parecía forzada mientras abrazaba a David, apenas reconociendo mi presencia. Los primeros 20 minutos de la cena estuvieron llenos de charlas incómodas sobre el clima y el jardín de Linda. Moví mi pastel de carne en el plato, esperando que cayera el otro zapato. No tardó mucho en suceder. David, cariño, comenzó Linda con voz cargada de dulzura, he notado que no has enviado dinero en los últimos 2 meses. ¿Todo está bien en el trabajo? El sonido de los tenedores contra los platos se detuvo. Podía sentir las miradas de todos sobre nosotros. David aclaró su garganta y lo vi enderezar sus hombros, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. En realidad, mamá, Rose y yo estamos ahorrando para comprar una casa. Queremos empezar nuestra propia familia pronto. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Linda chocó contra su plato al colocarlo en la mesa mientras sus ojos se clavaban en mí. El rostro de Sarah se sonrojó y pude ver la tormenta que se avecinaba. Sarah, estás embarazada de tu segundo hijo y apenas puedes permitirte las vitaminas prenatales. ¿Sabes lo caras que son las cosas para bebés hoy en día? Sentí que mi sangre comenzaba a hervir. 2 meses de morderme la lengua y ya no pude contenerme. Tal vez tu esposo debería pensar en eso, dije, asintiendo hacia Mac, quien todavía de alguna manera lograba revisar su teléfono bajo la mesa. El rostro de Sarah se arrugó, ¿cómo te atreves? Eres tan cruel. Las lágrimas empezaron a fluir. No entiendes nuestra situación, Mac, finalmente miró hacia arriba de su teléfono, estoy tratando, ¿sabes lo difícil que es encontrar un buen trabajo en esta economía? Estoy lidiando con depresión. ¿Sabes qué? Algo en mí se rompió. La depresión no te detuvo para tener otro bebé, ¿verdad? La habitación explotó. Sarah gritó más fuerte. Mike empezó a defenderse sobre su trabajo, pero la voz de Linda elevó sobre ellos, todos ustedes. Señaló con el dedo hacia mí, su rostro contorsionado de rabia, estás tratando de convertir a mi hijo contra su propia familia. Éramos felices antes de que llegaras con tus ideas egoístas. ¿Egoístas?
Me levanté rápidamente, mi silla raspando el suelo. Querer construir un futuro con mi esposo es egoísta, mamá, basta. David intentó interrumpir, pero Linda estaba en racha. Está envenenando tu mente contra nosotros, tu propia madre y hermana. ¿Cómo se atreve a decirnos que no podemos recibir ayuda de nuestra propia familia? No pude soportarlo más. Sin una palabra, agarré mi bolso y salí. David me siguió de cerca y nos metimos en el auto en silencio. El sonido de los gritos de Linda aún resonaba desde la casa mientras nos alejábamos. El viaje a casa fue dolorosamente silencioso. Observé las luces de la calle pasar, conteniendo las lágrimas de frustración. Finalmente, cuando llegamos a nuestro complejo de apartamentos, David habló. Tenías razón, dijo suavemente sobre todo, pero quizás necesitamos ser más amables con ellos. No van a cambiar de la noche a la mañana. Me volví para mirarlo y vi el conflicto escrito en su rostro. Parte de mí quería argumentar que su familia no merecía gentileza, que necesitaban una realidad, pero al ver la expresión dolida de mi esposo, simplemente asentí. Las secuelas de nuestra confrontación durante la cena se desarrollaron de la manera más moderna posible en las redes sociales. Sara comenzó a publicar actualizaciones diarias que me hicieron hervir la sangre, luchando por permitirnos vitaminas prenatales para mi bebé, familia embarazada y sin dinero, luchando por sobrevivir con otro pequeño en camino. Las publicaciones seguían llegando, cada una más dramática que la anterior, fotos de Tommy luciendo triste junto a vitrinas de tiendas de juguetes vacías, párrafos largos sobre la importancia del apoyo familiar, comentarios críticos sobre cómo algunas personas tenían mal sus prioridades. Vi a David revisando su teléfono constantemente, su rostro cada vez más tenso con cada notificación. Una noche, después de que él estuviera particularmente callado, lo encontré mirando una foto que Sara había publicado de los zapatos desgastados de Tommy. «¿Puedes enviarle algo?», dije suavemente, tocando su hombro. «Pequeñas cantidades, solo mantengamos nuestro plan de ahorro intacto». El alivio en su rostro fue inmediato, así que David comenzó a enviarle a Sara una cantidad mensual modesta. Como por arte de magia, las trágicas publicaciones en redes sociales disminuyeron, aunque nunca se detuvieron por completo. Linda comenzó a extender invitaciones para cenar una vez más, aunque el ambiente estaba lejos de ser cálido. ¿Quieres más papas?, preguntaba Linda amablemente y luego deslizaba su mirada hacia mí como si yo no existiera. Sara solo se dirigía a su hermano, hablando de mí en tercera persona incluso cuando yo estaba justo allí. «Me pregunto si a tu esposa le molestaría pasar la sal», decía, mirando al techo. Lo soporté todo porque, mientras ellos estaban ocupados dándome la espalda, algo asombroso estaba sucediendo en el trabajo. TechCore consiguió un contrato masivo con Global Tech, una de las mayores en la industria. David y yo ambos fuimos fundamentales para asegurar el acuerdo y nuestra compensación lo reflejó. De repente, nuestros ingresos combinados casi se duplicaron, nuestra cuenta de ahorros creció más rápido de lo que jamás habíamos soñado posible. Seguimos viviendo modestamente pero nos permitimos algunos lujos, un nuevo SUV híbrido para reemplazar el sedán en el que David luchaba, un viaje de fin de semana a la costa de vez en cuando. A medida que nuestra cuenta bancaria crecía, también lo hacían nuestros sueños. Comenzamos a mirar listados de bienes raíces, discutiendo vecindarios, planeando nuestro futuro. Por primera vez desde nuestra boda, sentí que realmente estábamos avanzando. Fue durante una de nuestras ahora tensas cenas familiares que Linda soltó su última bomba. Yo comía tranquilamente mi pot roast, tratando de ignorar las habituales frías. Cuando aclaró la garganta dramáticamente, vi tus fotos de vacaciones en Facebook, anunció fijándome con una mirada gélida. Palm Springs, ¿no? Ese resort se veía caro. Sentí a David tensarse a mi lado. Aquí vamos de nuevo, pensé. Esas piscinas infinitas, tratamientos de spa de lujo. Linda continuó, su voz cargada de desaprobación. Realmente, David, no creo que sea apropiado presumir un estilo de vida tan lujoso cuando tu hermana apenas puede llegar a fin de mes con 2 niños.
La ironía de su declaración no pasó desapercibida para mí mientras hablaba. El clic de las teclas de la computadora proporcionaba un ritmo constante de fondo. Mac estaba sentado en el escritorio de la esquina, completamente absorto en su nuevo videojuego, el tercer lanzamiento nuevo que compró este mes, según mi cuenta. No pude evitarlo. Hablando de llegar a fin de mes, dije señalando hacia Mac, hay muchas ofertas de trabajo y soporte técnico en nuestra empresa. El pago es bueno y los beneficios son excelentes. El clic se detuvo por un momento y luego se reanudó aún más fuerte. El rostro de Sarah tomó ese tono familiar de rojo. No tienes idea de lo que es ser madre de dos antes de juzgarnos, estalló, o espera, tú no sabrías nada de eso, ¿verdad? La puñalada me dolió, pero mantuve mi rostro neutral. Mac continuó jugando su juego, aparentemente ajeno a la tensión en la habitación o tal vez simplemente no le importaba. Podría haber señalado que ser madre era la elección de Sarah, al igual que tener un segundo hijo mientras estaba desempleado era su elección. Podría haber mencionado que el costo del hábito de juego de Mac probablemente podría cubrir esas vitaminas prenatales de las que siempre se quejaba en Facebook. Podría haber empezado otra pelea, pero simplemente negué con la cabeza y tomé otro bocado de pot roast. Esa noche, mientras David y yo conducíamos a casa, pensé en las transferencias mensuales que él todavía hacía a la cuenta de su hermana. La cantidad no era pequeña, podría haber amueblado una habitación entera en nuestra futura casa. Pero nuestros nuevos salarios significaban que podíamos manejarlo sin descarrilar nuestros planes. A veces, mantener la paz tenía un precio, y por ahora podíamos pagarlo. Mientras tanto, las demandas de Sarah evolucionaron de insinuaciones sutiles a listas de regalos completas cada festividad, Navidad, Pascua, cumpleaños, Día de la Madre. Sí, ella esperaba regalos de su hermano para el Día de la Madre, con una lista detallada de artículos caros que necesitaba para ella y los niños. David, mira esto, dije una noche mostrándole el último correo electrónico de su hermana. Era una lista de Navidad que incluía ropa de diseñador, el último iPad y juguetes premium que costaban más que nuestro pago mensual del auto. David, mientras se pasaba las manos por el cabello, hablaré con ella. Esto se está volviendo ridículo. Pero cuando llamó a Sarah para explicarle que ya estaba ayudando con el apoyo mensual, comenzaron las lágrimas de inmediato. Pude oír su voz chillona por el teléfono, le diré a mamá que te importa más los sentimientos de tu esposa que las necesidades de tu propia familia. Después de ver a David luchar a través de 3 conversaciones así, ya había tenido suficiente. Mientras él estaba en la ducha una noche, abrí el último correo electrónico de requisitos de regalos de Sarah y comencé a editarlo. El bolso de diseñador de 800 pesos se convirtió en una alternativa de 400 pesos, el iPad de 1000 pesos se convirtió en una tablet de 500 pesos. Cada artículo se redujo exactamente a la mitad. Esto, dije, mostrando a David mi lista revisada, esto es lo que haremos. Se veía inseguro. Sarah no estará feliz. Sarah nunca está feliz, señalé, pero esto sigue siendo generoso. Cuando los regalos fueron entregados, la reacción fue exactamente lo que esperaba. Sarah llamó a David en lágrimas y Linda dejó un correo de voz fulminante sobre imitaciones baratas. En la siguiente cena familiar, ambos me lanzaron dagas con la mirada. No entiendo por qué no pudieron conseguir los artículos que pedí específicamente. Sarah resopló, le di mi sonrisa más dulce. Oh, ¿pero no sabías que no se trata de la etiqueta de precio, sino del pensamiento que cuenta? Pusimos mucho pensamiento en elegir estas alternativas. La mirada que me dio podría haber cuajado la leche. Un año pasó en esta extraña danza de regalos pasivo-agresivos y cenas familiares tensas, luego llegó la reunión de Pascua que lo cambiaría todo. Sarah esperó hasta que todos estaban sentados a la mesa, luego se puso de pie con lo que claramente pensaba que era una expresión radiante. Tengo noticias maravillosas, anunció, estamos esperando al bebé número 3. El tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Sentí que David se tensaba a mi lado.
Un tercer niño sin ingresos, sin hogar propio. Mi mente giraba con cálculos de cuánto más esto añadiría a nuestros pagos mensuales de apoyo familiar. Mike, como era de esperar, no levantó la vista de su teléfono. Sin embargo, Linda estaba extasiada. «Oh, cariño», gritó abrazando a Sarah, «esto es una noticia maravillosa. 3 hermosos nietos». Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando de malicia. «Deberías tomar nota, Rose. Sarah es un ejemplo maravilloso de una mujer real aquí. Está a punto de tener su tercer hijo, mientras que tú aún no le has dado nada a David». La habitación quedó en silencio. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, esperando mi reacción. Me senté, mi tenedor cuidadosamente asegurándome de que mi voz fuera constante. «Creo en hacer las cosas en el orden correcto», dije con frialdad. «Primero construir una base estable, como tener nuestra propia casa y poder proveer para nuestros hijos sin depender de ayudas. Luego, empezar una familia». Linda y Sarah intercambiaron miradas antes de reír artificialmente. «Oh, Rose», dijo Linda condescendientemente, «eres tan corporativa, no se trata del dinero y las casas». «No», estuve de acuerdo, tomando un sorbo de agua, «se trata de responsabilidad». La tensión alrededor de la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero ya no me importaba. Que rieran, que pensaran que era fría y calculadora, al menos mis futuros hijos tendrían un techo sobre sus cabezas que nadie podría quitarles. El tercer bebé de Sarah llegó en septiembre, otro niño. Mientras tanto, David y yo habíamos alcanzado nuestra meta de ahorro. Después de meses de búsqueda de casa, finalmente la encontramos, nuestro hogar perfecto, una hermosa colonial de 2 pisos con 4 habitaciones, un amplio patio trasero y una cocina que me hizo querer aprender a cocinar bien. Estaba en un excelente distrito escolar, a solo 20 minutos en auto del trabajo. Pasamos semanas planeando renovaciones, eligiendo colores de pintura y muebles. Cada habitación tenía una promesa: el dormitorio soleado que sería una perfecta nursery, el sótano que podríamos convertir en una sala de juegos, el espacio de oficina donde podríamos trabajar desde casa cuando fuera necesario. Luego llegó la invitación para cenar de Linda. «Mamá quiere que vayamos esta noche», dijo David mientras revisaba su teléfono. Sentía que algo no estaba bien con la invitación, pero no podía identificar qué. Cuando llegamos, todos estaban allí: Linda, Sarah, Mac y los 3 niños. Tenían esta extraña, casi engreída energía. Sarah prácticamente brincaba en su asiento mientras Linda llevaba una sonrisa autosatisfecha que había aprendido a temer. Linda comenzó después de que nos asentamos: «Creo que las felicitaciones están en orden, compraron una casa». Asentí, aún disfrutando el orgullo de nuestro logro. «Sí, acabamos de cerrar la semana pasada, es perfecta para nosotros». «Bueno», Linda me interrumpió, «esto es lo que realmente queríamos discutir». Cruzó sus manos sobre la mesa como una ejecutiva de negocios a punto de cerrar un trato. «Tú y David aún son jóvenes, sin hijos todavía. Pueden seguir viviendo en su apartamento sin problema». Sentí que mi sonrisa se congelaba. ¿Qué quería decir? Pero Sarah, mi pobre niña, tiene 3 hermosos hijos apretujados en esta casa. Necesitan espacio para crecer, un patio para jugar. La voz de Linda goteaba falsa preocupación: «Así que hemos decidido que ustedes deberían darle su nueva casa a Sarah y su familia». Me quedé mirándola, esperando el remate. Pero el rostro de Linda permaneció serio. Sarah asintió entusiásticamente mientras Mac finalmente levantaba la vista de su teléfono, mostrando interés por primera vez en meses. «Lo siento», fue lo único que pude decir, mirando entre ellos. «¿Quieren que regalen nuestra casa, la casa por la que pasamos años ahorrando?» Sarah se inclinó hacia adelante. «Soy madre de 3, dijo como si eso explicara todo, tengo derecho a proporcionar a mis hijos condiciones de vida adecuadas. Siempre pueden comprar otra casa». Más tarde, me volví hacia David, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Estás escuchando esto? ¿Finalmente ves lo con derecho que son?
Pero antes de que David pudiera responder, la sonrisa de Linda se ensanchó. «Oh, cariño», dijo con voz excesivamente dulce, «criar a mi hijo correctamente. ¿Sabe dónde está su lealtad, con su madre y su hermana, no es así, David?» David golpeó la mesa con el puño tan fuerte que los platos tintinearon. Se levantó de su silla, su rostro enrojecido de ira como nunca antes lo había visto. Linda y Sarah realmente retrocedieron, sus expresiones engreídas disolviéndose en shock. «Basta». La voz de David retumbó en la habitación, incluso Mac dejó caer su teléfono. «He estado sentado aquí durante años viéndolos manipular y culparme. Los he apoyado financiera y emocionalmente constantemente. Les he dado dinero mientras ustedes, Mac, se sientan todo el día jugando videojuegos. He escuchado cómo insultas a mi esposa, menosprecias nuestras decisiones y exiges cada vez más». Sarah abrió la boca para hablar, pero David la interrumpió. «No, no puedes hablar ahora. ¿Tienes idea de cuánto dinero les he dado a lo largo de los años? Miles y miles de dólares, y ahora tienen la audacia de exigir nuestra casa». Linda intentó interrumpir. «David, cariño, no, cariño, mamá. ¿Crees que me criaron bien? Enseñándome que está bien aprovecharse de los parientes, que es aceptable exigir que renuncien a su hogar». Se rió, pero no había humor en ello. «¿Sabes qué? Realmente me criaron bien, lo suficientemente bien como para finalmente ver lo tóxico que es todo esto». Agarró mi mano, tirándome hacia la puerta. «Hemos terminado con todo esto. Se acabó. No más dinero, no más regalos, no más manipulación. Encuentren a alguien más para ser su cajero automático». Pero los niños empezaron a llorar. «Deberían ser responsabilidad de Mac y mía», gritó David. «No, de Rose y de ti», respondió Sarah. «Sigue sosteniendo mi mano», dijo, tirándome hacia la puerta. «No nos llamen, no nos envíen mensajes, no nos envíen sus listas de demandas. Hemos terminado». Lo último que vi al irnos fueron sus rostros atónitos, congelados en incredulidad. David prácticamente corrió hacia el auto, ayudándome a entrar antes de saltar al asiento del conductor. Mientras nos alejábamos de la acera, no pude contenerme. Agarré su rostro y lo besé fuerte. «Te amo», susurré contra sus labios, «estoy tan orgullosa de ti». Me abrazó fuerte y lo sentí temblar ligeramente. Debería haberlo hecho hace años. Lo siento, me tomó tanto tiempo enfrentarme a ellos. Las siguientes semanas fueron un huracán de intentos desesperados de contacto. Linda llamaba constantemente, alternando entre lágrimas y amenazas. Sarah enviaba largos mensajes de texto sobre cómo estábamos destruyendo su familia. Monos voladores en forma de parientes distantes llamaban para decirnos lo crueles que éramos, pero David se mantuvo firme. Bloqueó sus números, los eliminó de las redes sociales y nos enfocamos en hacer de nuestra nueva casa un hogar. Pintamos paredes, compramos muebles y comenzamos a plantar un jardín. Cada día que pasaba, veía el peso de la manipulación de su familia levantarse de sus hombros. Una mañana, mientras estábamos sentados en nuestra hermosa cocina tomando café y planeando convertir una de las habitaciones en una nursery, David alcanzó el otro lado de la mesa y tomó mi mano. «Gracias», dijo simplemente, «por ayudarme a encontrar mi columna vertebral, por mostrarme cómo debería ser una verdadera familia, por tener paciencia mientras resolvíamos todo». Mientras escribía esto sentado en nuestra acogedora sala de estar, no pude evitar sonreír. A veces, la familia en la que naces no es la familia que mereces. A veces, tienes que construir la tuya propia, y eso es exactamente lo que estamos haciendo, un día, una habitación, un sueño a la vez. Las muestras de pintura para la nursery están esparcidas sobre la mesa de café frente a mí y mañana tenemos nuestra primera cita con el especialista en fertilidad. La vida no es perfecta, pero es nuestra y eso es lo que importa.